Porque vivir en mente y en cuerpo sano es lo mejor para tu salud. Amor 100.1 presenta A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Este programa es patrocinado por Farmacias ISA. ¡Qué alivio! Comunícate a Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. Muy buenos días, sea usted bienvenido a una emisión más de este programa A Tu Salud. Hoy en una mañana deliciosa con un clima bastante agradable. Le doy los buenos días si usted por primera vez nos escucha. Ya sabe que estamos aquí en Amor en 100.1 FM, pero también nos puede escuchar por internet en www.cipse.com y ahí le da clic al botón de radio y escoge nuestra estación. Hoy hablaremos de un tema precisamente que se está celebrando el día, pues obviamente 21 de marzo, tenemos varias conmemoraciones, pero la principal de ellas es que se celebra el día del síndrome de Down, se conmemora y es un día especial para muchos porque hoy precisamente hablaremos de este tema de lo que es la discapacidad, de lo que son nuestros hijos, pero antes de entrar de lleno, le quiero dar los buenos días a nuestra querida Salomé Chan. Buenos días, doctora, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien, ya esperando las 9 de la mañana para escuchar A Tu Salud y participen, por favor, 924-8332, línea de mensaje, amor, dejas un espacio, escribes tu comentario, tu saludo y lo envías al 33456, doctora, y también nos preguntan que cómo pueden escuchar los programas pasados. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube y ahí van a teclear A Tu Salud, un espacio Yucatán, y se le van a desplegar todos los audios y videos que tenemos hasta el momento, que son bastantes. Usted nos puede escuchar en familia, usted nos puede escuchar a solas, como usted quiera. Esto es parte de este acervo que tenemos ahí, gracias a todos los especialistas que han aceptado venir sábado con sábado durante ya 6 años. Así que pues bueno, hoy quiero decirle que también en redes sociales nos puede localizar por Facebook como A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez o simplemente como Eli Álvarez. Hoy un tema, agárrense todos porque traemos muchísimas cosas para sensibilizar a la gente, dar luz a toda esa gente que de repente se siente en un túnel, en la oscuridad, porque hoy hablaremos de inclusión educativa. Y déjeme decirle que cada año se repite la misma historia. Los niños con algún tipo de discapacidad que estudian en escuelas regulares, públicas o privadas, se enfrentan al gran reto de seguir asistiendo a la escuela o abandonar los estudios. ¿El motivo? Pues, ¿cuál cree que es? Dificultad para lograr estar muchas veces al nivel de lo que el programa de estudios de la SEP estipula y nos exige. Y a veces también, por otro lado, dificultad para que los directores, los maestros, hagan algunas modificaciones internas del plan de estudios que vaya de acuerdo a las necesidades de este reducido grupo de alumnos, pero no por eso no importantes. Hay también desinterés de algunos integrantes del cuerpo docente para leer, empaparse en el tema sobre el tipo de discapacidad que tiene ese alumno, ese especial, ese que pareciera que de repente corre mucho, que está ausente, que no pone atención, que se distrae, ¿verdad? Y por lo mismo, como ellos no estudian este tipo de desorden, pues no conocen las herramientas necesarias para motivarlos en las diferentes materias que ellos imparten. Así que hoy vamos a preguntarle a nuestra invitada para saber, ¿verdad?, qué se está haciendo para evitar que nuestros hijos formen parte de las estadísticas del rezago educativo y si hay esperanzas para que nuestros hijos puedan concluir sus estudios y valerse por sí solos, que yo creo que ese es el sueño dorado de todos nosotros los padres que tenemos hijos con discapacidad. Hoy, por los míos, por los tuyos, por los nuestros, por nuestros hijos con discapacidad. Comenzamos. El especialista del día.
La UNESCO define la inclusión como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Gracias, querida Salomé, que ella desde luego nos está proporcionando estas cápsulas importantísimas, porque pareciera que todos sabemos qué significa inclusión y qué cree, a la mera hora como que no nos queda claro a muchos. El programa de hoy tiene la intención de sensibilizar a aquellos padres que no tienen hijos con discapacidad y meterlos un poquito al mundo de nosotros, los padres que día con día convivimos con un niño diferente al tuyo por muchísimas situaciones y muchísimas causas. Antes de empezar el tema y de presentarles a mi invitada, no puedo empezarlo sin hablarles de lo que es el rezago educativo, muy importante para todos, por si ustedes no sabían. Fíjense que resulta que el rezago educativo es la condición de atraso en la que se encuentran las personas que teniendo 15 años o más de edad no han alcanzado el nivel educativo que se considera básico y que en nuestro país, en México, son la secundaria. De acuerdo con el último censo de población en México, en tal condición se encuentran 32 millones de personas que representan 41% de la población mayor de 15 años. Por lo tanto, la situación de la educación en México no es nada alentadora, mejor dicho, es alarmante. 5.4 millones son analfabetas y de estos un alto porcentaje son indígenas. ¿Pero a qué cree? Agárrese ahí, porque 10 millones de mexicanos no han concluido la primaria y otros 11 millones no han hecho ni siquiera la secundaria. Repito, independientemente del nivel de pobreza, ruralidad, urbanismo, nivel de ingresos, posición en el trabajo o del grupo social al que se pertenezca. Estamos hablando de un grupo de la sociedad que enfrentan condiciones de desventaja sobre recursos económicos, humanos y materiales. Por lo tanto, para superar el rezago educativo hay que erradicar la desigualdad en grupos vulnerables entre los que se encuentran niños y jóvenes con algún tipo también de discapacidad. Me es grato esta mañana presentar a una mujer profesionista, luchadora incansable por los derechos de los niños con discapacidad. Ella es mi voz, ella es tu voz, ella es la voz de su hija Marimar, que tiene autismo. Es la voz de todos los padres y madres que tenemos hijos con discapacidad, pero sobre todo una gran amiga a la cual admiro y respeto profundamente. Bienvenida, querida abogada Katia Bolio. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, amiga. Un saludo y los buenos días a todo el auditorio de A Tu Salud. Antes que nada, felicitarte por estos 6 años ya al aire de este programa de radio, que ya lo hicimos un favorito de los sábados por la mañana en Mérida, lo escuchamos en otros municipios del estado, y aquí estamos para hablar de un tema que hoy está, no quiero decir de moda, está ya en justicia social, está ya en vilo, y todos sabemos que hoy en México ya tenemos derecho, los que somos padres, los que somos abuelos, los que somos tíos de niños con discapacidad, ya tenemos ese acceso a la educación regular y no limitando a los niños con alguna discapacidad, sea permanente, sea parcial o sea temporal, a estar únicamente en convivencia educativa o en convivencia escolar con niños que también solo están limitados por alguna discapacidad. Hoy va a ser muy posible ya, en unos días más, la inclusión educativa para México o educación inclusiva. Así es, y hoy será una mañana muy rica, les comentaba yo a todos, sobre todo porque muchos vamos a saber que la palabra inclusión va más allá de todo lo que nos podemos imaginar, y tú nos vas a hacer una diferencia entre lo que es la inclusión e integración, que pareciera que son iguales, Katia. Pareciera que son iguales, pero hay una sutil diferencia entre integrar un niño a la sociedad o incluir a un niño en la sociedad o en la comunidad educativa regular. Integrar, te lo voy a poner de ejemplo, se lo vamos a poner al auditorio de esta manera. Cuando integramos a un niño con discapacidad a la educación, a este derecho universal, este derecho humano que todos los seres humanos tenemos por el simplemente hecho de ser personas, integrar es mandarlo a una escuela algunos minutos, algunas horas, pocas,
con unos cuantos días a la semana, porque a lo mejor el niño no es capaz de estar dentro de un aula de clases de manera regular. Entonces te dicen, no, pues estamos cumpliendo con la ley, lo estamos integrando porque va a un USAER, porque va a un CAM, porque ahí lo tenemos. Eso es integración. La diferencia con inclusión educativa es cuando permitimos que los chicos con discapacidad, que los jóvenes con discapacidad estén en un entorno regular, con compañeros regulares, sin discapacidad, para que ellos puedan también aprender conductas neurotípicas, para que puedan tener un punto de apoyo también de los compañeros. Incluirlo es permitir que este niño pueda salir con un aula regular a una excursión, salir en un festival, participar de las actividades extraescolares, hasta incluso ir a los cumpleaños, ir a las fiestecitas, ir a los eventos de otros compañeritos sin discapacidad. Estos chicos, conforme va pasando el tiempo, van aprendiendo, y más adelante les vamos a platicar del ejemplo entre un niño que crece en un ambiente igual al de ellos, donde en un aula de clases van unas poquitas horas a la semana y todos los niños tienen discapacidad. Al niño que desde pequeñito, las que hemos encontrado la bendita fortuna de que aún no siendo una ley, hemos encontrado escuelas con verdadera inclusión educativa. Entonces, la diferencia entre el niño que se formó, que creció en un ambiente regular, tiene muchas más aptitudes, tiene muchas más posibilidades de rehabilitación y de incluirse en una sociedad que hoy por hoy nos exige demasiado. Tanto por hablar, tantos temas que se vienen y se agolpan en la mente, Katia, cada que hablo contigo, porque es impresionante escucharte, siempre nos envuelves, nos cautivas cada que te escuchamos. Yo personalmente no puede uno dejar de hablar de este rezago sin sentir ese temor de que mi hija, tu hija, los hijos de los que nos escuchan con discapacidad formen parte de esas estadísticas. Es horrible, es frustrante para nosotros como padres, pero más aún para los chicos, para ellos que de repente dejan y pierden la oportunidad porque o no los aguantan en la escuela, o platican mucho, o distraen a sus amigos, o no hay manera de que puedan permanecer por X o Y circunstancia. Hoy vamos a saber que prácticamente ya es una ley, la inclusión educativa, y en la cual además se va a asesorar y se va a ayudar tanto a los docentes para que sepan de qué se trata esto. Así que es muchísimo mejor, y la diferencia la capté perfectamente. Qué diferente es que desde que los niños comunes, los niños que no tienen discapacidad, desde chiquitos empiecen a convivir con un niño con discapacidad, porque eso les va a crear empatía, les va a crear seguridad, les va a crear una sensación incluso, ¿por qué no?, de proteger, de humanizarse un poquito más. Y así van creciendo ellos, a diferencia de que en secundaria o en tercero o cuarto de primaria se topen con algún niño con discapacidad y no sepan cómo tratarlo, y eso los vuelve excluyentes de ese grupo. Así es, mira, cuando los niños sin discapacidad conviven o estudian con niños con discapacidad, desde pequeños, su sensibilidad, su paciencia, comprensión, amor, apoyo y solidaridad crecen exponencialmente, permitiendo un mundo y un entorno inclusivo y mucho más generoso. Es increíble todo lo que se puede lograr. Nos vamos a ir a un corte y les recuerdo que estamos hablando de inclusión educativa. Ya en pocos días se volverá ley y sabremos a qué tenemos derecho todos como padres, a qué se tiene derecho como maestros, y desde luego los derechos principalmente de nuestros hijos con discapacidad. Les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Ya volvemos. Después de un break, regresamos para seguir tomando consejos a tu salud. Estás escuchando A Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Regresamos.
Comunícate a Tu Salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. El especialista del día. La inclusión, dice la UNESCO, involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. Y tenemos ya aquí, le repito, por si usted apenas nos acaba de sintonizar, a la abogada Katia Bolio, quien es activista de los derechos de los niños con discapacidad. Somos madres con hijos con discapacidad y de verdad que ha sido una lucha tremenda para defender esos derechos a los que pues no es un privilegio que los tengan. Tener educación no es un privilegio, Katia, es un derecho. Así es, doctora. La educación es uno de los derechos humanos fundamentales. Se trata de un excelente nivelador social que permite de manera real y concreta disminuir la brecha entre los estratos económicos y ayuda a atenuar las desigualdades sociales. Así es. Y entonces, lo que tenemos que traer un poquito aquí a la mesa es que el programa está diseñado ciertamente pues para que se sepa todo lo nuevo que hay hasta el momento de todos nosotros en pro de los niños o nuestros hijos con discapacidad, pero el programa también va dirigido a ustedes padres, ustedes que tienen la fortuna de no tener problemas en casa, porque un niño es diferente a todos los demás. Hoy vivir un poquito y ponerse en nuestros zapatos para que sepan todo lo que se pasa, todo lo que se vive, y a los maestros también, porque incluso, Katia, he ofrecido que podemos ir que puedo ir a dar pláticas a aquellas escuelitas que necesiten, por ejemplo, un temprano diagnóstico de un niño con Asperger, de un niño con autismo, un niño con TDA, porque siempre lo he dicho, nada ni nadie como nosotras las madres que sospechamos desde el inicio que algo diferente le pasa a nuestro hijo, y muchas veces los doctores dicen no es nada, pero uno en el corazón y en el fondo sabe que ese niño es diferente, y por lo mismo, porque todos somos diferentes, pues tenemos los mismos derechos, como tú bien dices siempre, Katia. Así es, doctora, y también vamos a hablarles un muchito a los profesores, a los educadores, a los profesionales en la educación pública, a todos los docentes que han de estar preocupados porque ¿cómo le van a hacer si llega un niño que utiliza un bastón porque es débil visual, si llega un niño con hipoacusia y con el aparato auditivo porque escucha muy poco o no escucha nada, o cómo van a recibir en las escuelas a un niño con alguna parálisis cerebral, a un niño con alguna enfermedad, porque también hay enfermedades como todas las derivadas del aumento o la baja de azúcar, que los niños muchas veces asisten a la escuela incluso acompañados con gente que los asiste o perros de asistencia, y han luchado estos padres porque en las escuelas les permitan también que los niños con alguna enfermedad, con alguna discapacidad física, motriz, intelectual o sensorial sean aceptados. Los maestros deben estar preguntándose, ¿y cómo le vamos a hacer para tener a un niño con silla de ruedas, con un andador, con un bastoncito, para guiarse y no caerse al caminar? Esto tiene que ser gradual, tiene que ser poco a poco. Y tenemos que tener, ya la Secretaría de Educación Pública tiene que empezar a trabajar en la aplicación de modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan cargas desproporcionales e indebidas ni a la educación ni a los padres de niños con discapacidad, para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos humanos. De la misma manera, tenemos ya que utilizar ayudas técnicas que podrían ser dispositivos tecnológicos o materiales
que permitan rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de personas con discapacidad. En estas reformas a la ley que se han hecho en días pasados, estamos pidiendo ya la capacitación de los profesionales en la educación, que haya los psicopedagogos puedan ya ser acompañantes de tiempo completo en lo que el niño puede por sí mismo ya desenvolverse dentro de un salón de clase, en el descanso, recreo. Es poco a poco, y hay herramientas, ya hay técnicas, ya hay tratados internacionales, ya hay convenciones internacionales firmadas por México para que la inclusión educativa pueda ser un derecho real de las personas con discapacidad, pero también un derecho a la sensibilidad y un derecho al amor de los niños que conviven y crecen con niños con discapacidad. Muchas veces, creo que a ti te pasó, creo que a mí me pasó, cuando veíamos, hay discapacidades que no son notorias, como el TDAH, como el autismo, como el Asperger, hay trastornos que no sabemos que los niños los tienen. Tú ves a un niño en una pataleta en el súper y dices, ay, cómo la mamá no le da un par de cachetadas para que se levante del suelo, cuando tienen graves problemas de salud emocional, sensorial, psicológica, por alguno de estos trastornos modernos y que apenas estamos empezando a conocer. Pero también cuando es notoria un niño en silla de ruedas, un niño de Tourette, un niño con síndrome de Down. Nosotros cuando éramos más pequeñas, doctora, estoy segura que te pasó, los volteábamos a ver en el súper. Sí, por supuesto. Los volteábamos a ver en la calle, decíamos, ¿por qué tiene estos rasgos? ¿Por qué está chaparrito? ¿Por qué es de talla pequeña? ¿Por qué? Porque ni en tu salón ni en el mío jamás nunca estudiamos con algún niño con alguna limitación física, con algún aparato ortopédico para ayudarlo. Hoy, mi hijo pequeño, por ponerte un ejemplo, estudia con niños con parálisis cerebral y estudia con niños que tienen problemas para caminar y utilizan el burrito o la silla de ruedas. Son niños que crecen con una profunda sensibilidad y que son capaces, incluso que cuando el papá o la mamá o el tío o el abuelo se paren en un cajón de estacionamiento para gente con discapacidad, decirle, por favor, abuelita, por favor, prima, ahí no te pares porque seguramente va a haber una familia que necesite ese cajón de estacionamiento. Crecerlos en una palabra que a mí me gusta mucho, que es la compasión, sobre todo. Compasión, porque cuando uno no tiene compasión, voy y me meto al cajón del estacionamiento donde no debo entrar, que es para discapacitados. Porque cuando no tengo compasión, a mí no me importa que la persona que está tirada en la esquina tenga o no tenga una pierna, vea o no vea, escuche o no escuche. Entonces creo que estamos en estas épocas también tan modernas, no hemos fomentado mucho esta palabra y este sentimiento que es la compasión. Por eso a mí me place enormemente, de verdad que comparto contigo la alegría y junto con toda la gente que nos esté escuchando de saber que hoy por hoy va a haber la inclusión educativa en todo el país y va a ser gradual, porque también habrán, como tú lo dijiste, los maestros que estarán asustados de ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pero déjate de eso. ¿Y qué tal los padres que no tienen hijos con discapacidad, que no crecieron en la compasión? Dirán, ¿cómo mis hijos van a estar con ese tipo de niños? ¿Y qué tal si no avanzan? ¿Y qué tal si retroceden? Así es. Y tienen miedo de que en su salón de clase su hijo conviva a lo mejor con un niño disminuido visualmente, un niño sordo que necesite el lenguaje signado o el lenguaje de señas, pero poquito a poquito. Mira, te voy a contar un poquito mi experiencia personal como mamá de Marimar. Marimar empezó desde muy chiquitita en una escuela que, bendito sea Dios, tenía la inclusión educativa. Y hoy la ven en un parque, la ven en una plaza, la ven en una fiesta de cumpleaños, le dan la bienvenida con mucho amor, la ayudan a integrarse, a incluirse en el entorno de estos niños, juegan con ella, y ellos no la ven raro, que esto es lo que estamos buscando con la inclusión educativa y por algo tenemos que empezar. Él y yo pugno por hacer un mayor esfuerzo para que las personas con alguna discapacidad logren tener en lo posible una vida independiente, que esto es lo que estamos buscando al final de la educación, porque todos nos educamos. La mayoría vamos a la escuela desde pequeños cuando tenemos esa oportunidad por nuestro medio social, por nuestro contexto de vida, no así en comunidades aisladas o en condiciones de vulnerabilidad como pobreza. Y
Eso es lo que logramos, que el día de mañana seamos seres humanos independientes. Eso buscamos las personas sin discapacidad. Ahora, ¿qué busca o qué empujamos con estas reformas a las leyes? Creo sinceramente que la experiencia que puede tener una escuela es fundamental. Debemos evitar en los estudiantes con discapacidad la deserción escolar, el rezago o que sean objeto de una palabra por la que también lucho todos los días, que es evitar la discriminación. Eso es lo que tenemos que hacer. Y los padres que tenemos, como tú y como yo, hijos con discapacidad, pero también tenemos hijos sin discapacidad, enseñarles a ser tolerantes, porque todos somos diferentes, pero todos somos personas y todos tenemos la misma igualdad de derechos humanos, a desarrollarnos, a desempeñar. Como padres con discapacidad te la piensas mucho y dices, ¿qué voy a hacer el día que yo no esté? ¿Qué va a hacer mi pequeño? ¿Qué va a hacer mi pequeña? ¿Quién va a empujar su sillita? ¿Quién lo va a ayudar a bañarse? ¿Quién lo va a ayudar a caminar por las calles que están llenas de obstáculos? Y esto creo que la inclusión educativa es el primer paso para lograr ya la accesibilidad universal. Y la vamos a luchar. La vamos a luchar los que estamos comprometidos con la causa, porque hoy tenemos que procurar un ambiente armonioso. Nosotras podemos caminar, podemos transitar, podemos subirnos a un camión, podemos alzar la mano, pedir un taxi cuando veamos que viene, pero no así muchísima gente que tiene discapacidad. Y estos niños con discapacidad un día se vuelven adolescentes, un día se vuelven adultos y al otro día ya son ancianos. Así es. Y dependen de toda la ayuda que humanamente se les pueda dar cuando los familiares faltan. ¿Qué pasa con estas personas? No pueden rodar por el mundo, porque son sujetos de derechos plenos, derechos adquiridos, y por eso es nuestra lucha, para un día lograr la accesibilidad universal. Dentro de todo esto que nos hablas, se ve bastante alentador el futuro de todos estos nuestros hijos con discapacidad, y yo estoy segura que son los primeros pasos que se va a dar para que en un futuro no muy lejano podamos vivir como viven en las grandes potencias, Katia, porque la inclusión está en todo, pareciera que está en muchísimos países, pero nos faltaba a nosotros. Nos faltaba México, sí, ya la tenemos. Ya la tenemos, así que nos vamos a ir a un corte. En el marco además de la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, pues qué mejor aprovechar este día para hablar sobre inclusión educativa. Volvemos. Tómate un respiro. Agradece a la vida mientras volvemos. A tu salud. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. A tu salud te presenta Por tu sonrisa. La inclusión educativa se basa en el principio de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados a aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos, escolares y extraescolares. Y ya estamos de regreso y decíamos que este programa iba a ir con muchas dedicatorias por ahí. En este bloque especialmente me dirijo a ti, que eres maestro, que eres docente, que puedes estar preocupado por qué va a pasar ahora con esta nueva ley de inclusión educativa, y que a lo mejor tampoco fuiste formado en la compasión, en el entorno que debe de ser para poder acoger este tipo de niños y llevarlos de la mano. Me he topado y quiero compartirles con ustedes y contigo, Katia. Tengo a la abogada Katia Bolio, recuerden, ella es activista por los derechos de los niños con discapacidad. Me he topado a lo largo de la vida y de la formación de Carly con maestros comprensivos
como con los que no son nada comprensivos. De repente sabemos que un niño con discapacidad, la educación tiene que modificarse en ciertos puntos, como por ejemplo en las tareas, como por ejemplo en los ejercicios que dejan o hasta en la misma clase. Me he topado en la situación, tristemente, en que a Carly no se le ha tomado en cuenta puntos extras porque no trajo la tarea, porque no la entendió, porque no participó, por alguna razón. Y cuando uno va y habla para explicarles todo lo que sucede en el entorno de lo que es ella como Asperger, la respuesta es no se va a regalar puntos extras, no se le va a pasar, porque sí, porque a un alumno que lleva baja calificación no tiene por qué subírsele, como la catalogan como si fuera una estudiante común y corriente. Entonces, con esta iniciativa, Katia, nos va a ayudar mucho, porque más que nada lo que queremos nosotros es que haya toda posibilidad de que los alumnos, mis hijos, tus hijos, que ustedes que nos escuchan, concluyan la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, en lugar de confinarlos a la frustración y desesperanza de no merecer un futuro digno. Porque un niño que va a la escuela, escuchen muy bien y créanme, se les genera estructura, señores, y la estructura es necesaria para nuestra vida, porque tenemos horario para levantarnos, para bañarnos, para salir a trabajar, para convivir en un entorno. Cuando un niño es confinado en su casa porque, señora, no podemos con él, señora, no muestra interés en clase, lléveselo, y lo llevamos a casa, ese niño crece en rencores, frustraciones y sobre todo depresión y ansiedad, que hoy por hoy, Katia, hace 8 días hicimos el programa, una de las 2 patologías más frecuentes que se está viendo en adolescentes, ansiedad y depresión. Ahora imagínate nuestros niños con discapacidad sintiéndose ellos mismos rechazados en el ámbito escolar porque no pudieron. Así es, mucha gente piensa que ellos no sienten, que ellos no están tristes, porque no pueden acceder, porque no pueden jugar, porque no pueden correr algunos de ellos, porque no pueden escuchar como tú y yo estamos escuchando. Esto es un contexto de vida que a ellos los deprime, los pone tristes, pero cuando ellos acceden a la inclusión educativa y conviven en un ambiente donde se sienten arropados, queridos, amados, respetados por niños y por profesionales de la educación, su vida les cambia y les cambia para bien. Cuando hablamos de inclusión, doctora, auditorio, los niños no necesitan prepararse para la escuela regular, simplemente asisten a ella. La sociedad se adapta para atender las necesidades de las personas con discapacidad y la comunidad educativa se vuelve más sensible, se vuelve más atenta a las necesidades de todos, se defienden los derechos de todas las personas y no se disfrazan las limitaciones de nuestros pequeños porque estas son reales. Todos somos personas y no hay necesidad de separar o excluir a personas sin discapacidad de personas con discapacidad, de personas especiales o personas excepcionales. Esta es la realidad. Cada día las cifras de discapacidad aumentan y hay algo que los padres, que los maestros, que la sociedad no puede perder de vista. Muchas veces nace tu hijo, nace tu hija, nace tu nieto, tu nieta con alguna discapacidad, pero la vida y la salud nadie la tiene comprada, nadie la tiene asegurada. En algún momento de tu vida, tu hijo, tu hija, tú mismo, nosotros mismos podemos adquirir la discapacidad por un accidente, por una enfermedad. Entonces es cuando empezamos a comprender el mundo que ellos viven y lo difícil que es para todos ellos vivir en un mundo donde no hay lenguaje de señas, no hay un lenguaje signado, no hay vías públicas libres para que transiten o con sus perros guías o el bastón de apoyo, para que las sillas de ruedas no se estén atorando en calles y banquetas, para que hayan rampas, para que se respeten los cajones de un estacionamiento, incluso en los súpers, hasta ya hay cajas para personas con alguna necesidad, con alguna herramienta de aparato ortopédico, más anchas, más amplias, es poco a poquito y en México sé que lo vamos a lograr porque somos gente buena, porque somos gente que quiere apoyar siempre y dar una mano para hacer el bien común.
Maestros, docentes, ¿en qué nos pueden ayudar a los padres con hijos con discapacidad? Y no pedimos mucho tampoco, Katia, que haya una modificación en los planes de estudio. Que no tiene un niño que está con discapacidad estar sometido a un examen extraordinario o a un examen ordinario con estas presiones que les causa ansiedad. Muchos niños vomitan, se desmayan, realmente se apanican. ¿Quieren dejar la escuela? Dejar la escuela, exactamente, antes de someterse a ser inspeccionados, porque además ya sabes que en esta pintura y en esta fotografía que te estoy poniendo se maneja mucho el miedo, el terror para ellos. No vemos todos con los mismos ojos. Así que aquí lo que tenemos después de esto, cuando el niño ya está fuera de sí y apanicado, niños y adolescentes incomprendidos, etiquetados de flojos, maleducados, torpes, porque no tienen sus habilidades desarrolladas correctas, ni en lenguaje, ni escritura, ni dicción, ni motricidad, porque fueron expulsados algunos o porque desertaron otros por hablar mucho, por mal comportamiento, por distraer a sus compañeros o porque nunca ponían atención de clase. Niños y adolescentes cuya distracción son las calles y que hacen grupo. Muchos de estos niños discapacitados salen en algún momento al parque, por ejemplo, Katia, y ahí hay grupos, o podrían encontrarse con un grupo de niños o de jóvenes que a lo mejor abusan de drogas o de alcohol, y ellos a lo mejor en ese afán de sentir pertenencia podrían caer en un grupo porque son muy vulnerables nuestros hijos a alguna situación así. Recordemos hoy por hoy que la madre trabaja todo el día y que a veces la abuela, la tía, la comadre no tienen chance de cuidarlos, y menos cuando son adolescentes. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Les recuerdo que estamos tomándonos una hora a tu salud. Ya volvemos. Después de un break, regresamos para seguir tomando consejos a tu salud. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. La educación inclusiva significa que todos los niños y jóvenes, con o sin discapacidad o dificultades, aprendan juntos en las diversas instituciones educativas regulares, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades, con un área de soportes apropiada. Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niños, tiene que ver con la calidad de la experiencia, con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución. Estamos hablando de inclusión educativa, que ya es una ley, de hecho, es una ley, ya está aprobada, y o sea que no estamos hablando de nada fuera de contexto. Y decíamos que mucho va a servir esta nueva ley para ayudar a abrir un poquito los ojos a los docentes, cómo deben de cambiar su manera de enseñanza. No es lo mismo tener un niño con TDA que un niño con síndrome de Asperger, que un niño X, que sea la limitación que tengan. Aquí lo importante para los maestros, nosotros como padres lo sabemos, es potenciar los dones y talentos de cada niño. Sé que son aulas grandes, que a veces se tienen 30, 40 alumnos, Katia, lo sabemos perfectamente bien, pero tampoco es la mitad del grupo que va a estar discapacitado. Habrán 1, 2 o 3. Los demás que tengan un comportamiento extraño, fuera de lo común, hablar a los padres, a ver qué está pasando en esa casa. Muchas veces hay violencia intrafamiliar ahí también. Eso no estamos hablando de ese tipo de discapacidad, de limitaciones, sino de la discapacidad real y la que se vive. Entonces, a los maestros ahorita prácticamente es pedirles abrir un poquito sus oídos y sus ojos. Tenemos una llamada que dice Katia textual. Está con nosotros la abogada Katia Bolio, activista de los derechos de los niños con discapacidad. Y dice, nos parece algo utópico lo que expone, porque no está usted tomando en cuenta el punto de vista de los maestros. Hay niños muy agresivos
y los maestros no estamos preparados para educarlos. Parcialmente de acuerdo con el señor Alberto Duarte, me parece que es el nombre que nos pasaron, director de la secundaria de Ucú, Yucatán. Profesor, estamos totalmente conscientes, y lo dijimos al inicio del programa, que todavía no hay la formación desde que ustedes son estudiantes normalistas o estudiantes de la licenciatura en educación, de que no estamos preparados. La sociedad mexicana todavía no está preparada para integrar e incluir a los grupos regulares, a los niños con cualquier tipo de discapacidad. Repito, intelectual, motriz, sensorial. Hay muchas discapacidades, pero para eso va esta reforma a la Ley General de Educación. Se está buscando la profesionalización en este aspecto. Como bien dijiste, doctora Eli, no se pretende llenar un salón de clases con niños discapacitados o con alguna discapacidad, todo es gradual, es poco a poco. Lo único que le pedimos a todos los profesionales de la educación, a todos los docentes, es abrir un poco el corazón, abrir el alma, recibir a niños que tienen los mismos derechos que los niños sin discapacidad, a recibir la educación pública o privada cuando los padres puedan pagarla. Y yo le quiero poner un ejemplo. Aquí también en la llamada nos escribió muy amablemente Salomé, y dice que los niños con discapacidad muerden, golpean, lastiman a los niños sin discapacidad. Yo aquí le quiero decir al profesor y a todos nuestros escuchas que mi hija Marimar, cuando estaba en el maternal y en el primer año de kinder, fue mordida, y ella jamás mordió, y fue mordida por niños sin discapacidad. Todos sabemos que las mordidas es parte del crecimiento, y hasta los 2 años de vida muchos niños en educación inicial, en el maternal o en el kinder, muerden o son mordidos. Y no es porque tenga una discapacidad. Repito, mi hija alguna vez fue mordida y yo sabía que ella en algún momento podía hacerlo, sin embargo jamás la devolvió, nunca mordió, y ella es la que recibió la mordida, y ella es la que tiene la discapacidad. Como bien decías, a lo mejor cuando hay agresiones en niños, cuando agreden niños con discapacidad, también no solamente es como parte propia de la discapacidad. 1, puede ser parte de su desarrollo infantil, y 2, pueden vivir violencia en la casa que desconocemos. Ahí yo lo que les pido a los profesionales de educación, a los maestros, es mucho amor, mucha paciencia, mucha comprensión, mucho respeto a los derechos humanos de los niños con discapacidad. Es poco a poco, lo dijimos al principio, no es una utopía lo que estamos buscando, es nada más respetar a las personas con discapacidad y permitirles que el día de mañana, cuando sean adultos, puedan estar en un entorno incluido y puedan vivir dignamente, puedan vivir con los derechos latentes. Vamos a ayudarlos. Los padres tenemos también el compromiso de ayudar a los profesionales de la educación, a los maestros, a los directores, para que podamos armonizar todo esto. Y la inclusión educativa tiene que ser gradual y tiene que haber un programa muy amplio que integre la parte social, la parte de adaptaciones técnicas o de accesibilidad en los colegios. Es poco a poco, en la medida que este mundo, que este país permita la inclusión educativa y permita que los niños sin discapacidad convivan con niños con discapacidad, el día de mañana ya no vamos a tener personas malmirando a los niños en silla de ruedas o malmirando a los niños que en sus rasgos físicos tengan alguna consecuencia de un síndrome de Down, de un síndrome de Tourette o muchas de las nuevas enfermedades raras. Hace poquito, Eli, tuvimos un evento en la Ciudad de México por motivo de el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que creo que todavía esto es tema para otro programa. Y tú dices, ¿cuántas hay? Hay más de 1000 enfermedades raras. Todas tienen un nombre, todas tienen patologías comunes, específicas, y que te encuentras uno aquí, uno en el norte, uno en Estados Unidos, otro en Argentina, y son personas que también tienen derechos a una vida plena, a una vida digna, y son susceptibles de recibir todos los derechos humanos que por el hecho de nacer, por el hecho de ser personas,
tenemos estos derechos garantizados en nuestras leyes mexicanas. Y es precisamente por modificaciones a la Ley General de Educación. Es que se hace y se incluye ahora, más bien se suma la inclusión educativa, y esto va a servir de mucho, créanme. Tal vez ahorita asusta un poquito, tal vez ahorita todos están, ¿cómo lo vamos a hacer? Como padre de familia, como docente, pero bien lo dices, Katia, es entrenado ese grupo de docentes desde sus inicios de estudiantes, va a ser más fácil que ellos den esa mirada de compasión hacia los derechos de los niños con discapacidad. Yo sé, Eli, que los maestros tienen una vocación grande. Así es. Para formar ciudadanos. Los maestros tienen la vocación, la voluntad y el amor para formar a los mexicanos que un día van a adquirir derechos cuando cumplan la mayoría de edad. Decirles que no se angustien, no se desesperen, los vamos a apoyar. La Secretaría de Educación Pública tiene que reformar sus programas educativos con miras a la inclusión de personas con discapacidad a las aulas regulares. No va a ser de golpe y porrazo, esto tiene que ser gradual y por algo tenemos que empezar. Ya se inició con las reformas a las leyes mexicanas, lo que sigue es que la Secretaría de Educación Pública Federal y las locales en las entidades federativas, o sea en los estados y municipios, poco a poco vayan modificando sus programas para, como bien lo decías, no se le puede exigir, vamos a poner un ejemplo, en la materia de deporte. Claro. O sea, no se le puede exigir el mismo rendimiento a un niño que está en condiciones de vida regular, a un niño que se apoya de un burrito o de una silla de ruedas para acceder a la educación. Pero más allá, Katia, hay síndromes invisibles que también los maestros tienen que conocer y Así tienen es. que saber. Así porque es. no, como ven a los niños enteros, completos, físicamente bien, no se imaginan que puede haber ahí una disfunción, una discapacidad, una disfunción de algún otro tipo, y las ponen a correr. Por ejemplo, síndrome de Asperger. Los niños en general no se les dan los deportes. No, son torpes, como se dice comúnmente, son niños que son torpes en para el algunas movimiento. disciplinas. Y no es posible que te estén mandando calificaciones reprobatorias en educación física cuando uno va y les expone el problema, les lleva el certificado incluso médico por el psiquiatra, por el neurólogo, donde te dicen cuáles son las limitaciones, pero cuáles son los talentos también de tu hijo. Así es, un niño con discapacidad no quiere decir que no funciona, que no tenga otras claro. habilidades, Así otras es. virtudes, otros talentos. A lo mejor la vida y la naturaleza los dejó en una silla de ruedas, pero por otro lado son niños que tienen gran potencial para dibujar, para leer, para declamar, para aprender ciencia, tecnología, arte, para saber de cultura. Como tú bien lo dices, tenemos que buscar por dónde no, por dónde sí. Así es. Por dónde sí, por dónde ayudarlos, por dónde hacer gente que se sienta valorada, que gente que es respetada y que gente que puede aportar a este mundo y a este país muchas de sus talentos y virtudes. Pero también, doctora, vamos a agradecer a muchísimos maestros, por supuesto, a muchísimos directores que aún no teniendo un programa de estudio o una autorización o alguna clave especial por Secretaría de Educación Pública, a mí me han dicho, Katia, déjame a Marimar. Queremos empezar con ella, la inclusión educativa, déjanoslas a ver hasta dónde sí podemos llegar. Y ella ha llegado hasta un segundo de primaria, incluida, amada, respetada, valorada, a todos aquellos maestros, a todos aquellos pedagogos, a todos aquellos directores, personal docente que nos apoya a que el mundo sea inclusivo, justo y generoso. Nuestro agradecimiento y nuestro respeto profundo por la labor, por la vocación que tienen de enseñar y de educar a las próximas generaciones. Así es, Rebeca Tello, especialmente directora de la Escuela de Carly, también por todo el apoyo. Tú no tienes idea, bueno, sí tienes idea, Katia, porque tú pasas lo mismo que yo, pero es impresionante para el auditorio decirles que cuando de veras los maestros están abiertos a apoyarte, desarrollan talentos. Mi hija escribe libros, escribe cuentos, dibuja precioso, declama y actúa. Así que, qué mejor
manera de haber descubierto estos talentos y sobre todo ha sido acogida, es querida, es incluida y está en primero de preparatoria. Ahí vamos, permitiéndoles a estos niños un desarrollo pleno. Así es, así que hay que evitar este rezago, hay que evitar esta discriminación. Un niño en casa, créame, no crece. De verdad, necesitan salir al mundo, necesitan convivir con otros niños, necesitan estructura, más que nada, y sobre todo mucho amor y comprensión de los demás. Katia, querida, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gusto enorme tenerte como siempre, que me apasiona y me contagias esa pasión más bien cada que vienes al programa. Muchas gracias y si me permites, me despido con unas palabras que escribí para los padres de niños sin discapacidad. Adelante. Aquellos niños que no tienen ningún problema en la salud física, motriz o intelectual. Papás, mamás, enseñemos a nuestros hijos a entender y a tratar la discapacidad y verán la naturalidad con la que los niños conviven con el mundo y con otras personas diferentes. Fomentemos esa naturalidad y también la curiosidad de nuestros hijos sin discapacidad. Papás, mamás, no eduques a tus hijos con prejuicios y con etiquetas y convencionalismos sociales. Pues ahí lo tiene con esas bellas palabras. Despedimos a la abogada Katia Bolio y mucha gente me está pidiendo tus redes sociales. En Twitter, @Katia Bolio, Katia con K de kilo, TH y latina. En Facebook, el perfil es Katia Bolio, la fanpage es Katia Bolio Pinelo, en Instagram Katia Bolio Pinelo y en el canal de YouTube como Katia Bolio Pinelo. Ahí está, pues les dejamos todo esto. Muchísimas gracias a todos los padres, a todos los que nos escucharon y una vez más, y lo digo y lo repito, por mis hijos, por los tuyos, por los nuestros, hoy más que nunca, porque todos somos diferentes. Pero todos somos personas. Así hoy es. Por ti, mañana por mí, a tu salud. A tu salud. Nos vemos el próximo sábado. Porque vivir en mente y en cuerpo sano es lo mejor para tu salud. Amor 100.1 presentó A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Este programa es patrocinado por Farmacias ISA. ¡Qué alivio!